desde la aplicación estamos viendo el proyecto inicial, podemos pasar a otros proyectos. Tenemos muchos proyectos disponibles y vamos a encontrarnos que hay diferentes niveles de dificultad. Cada uno de ellos están ordenados por orden de complejidad, empiezan por los más sencillos y terminan con los más complicados, en los que de hecho tenemos que utilizar por lo menos dos kits para hacer ese proyecto más complejo. Cada uno de estos está perfectamente explicado y tenemos ahí todo el detalle. Además de estos proyectos que son puramente de construcción y de programación, pues tenemos otros proyectos que están pensados para trabajar conceptos. Ya veis que tienen un enfoque más científico, por decirlo así. Aquí tenemos, por ejemplo, trabajando de fuerza, velocidades, de estructura, o como más ecológicos, como el tema del reciclaje, incluso proyectos un poco más imaginativos, como estos que hay abajo de exploración espacial y de distintos conceptos, que por ejemplo uno del Morse, o uno de cómo serían unas comunicaciones si estuvieran en el espacio, u otros más orientados al tema computacional. Son proyectos en los que se trabaja algún concepto más relacionado con el mundo de la informática. En cualquier caso, todos estos proyectos que están en la aplicación podemos descargarlos online si fuera necesario. Los podemos descargar desde un navegador. En el PC tenemos la misma estructura. E internamente todos están pensados para que funcionen de la misma manera. Estos son los proyectos que encontramos en este primer icono. Si pulsamos el segundo, es el icono de lo que se llama la idea. Aquí lo que tenemos es como una biblioteca en la que se explican, por un lado, la parte de montaje. Entonces tenemos algunos ejemplos de cómo hacer determinados montajes, algunos más sencillos, otros más complicados. Y si os fijáis, están como hechos en distintas etapas, a partir de un modelo en el que estamos viendo el concepto de cómo se hace un motor para que se conduzca adelante o atrás. Pues tenemos un primer modelo muy sencillito, este que está marcado como 2, este 2A que lo complica un poquito, haciendo ya alguna cosa un poquito más realista, como sería ese coche de carrera que, si os fijáis, ya tiene sensores, o este otro modelo espacial, porque tiene ya una pinta estupenda y en el que ya vamos mezclando diferentes conceptos. Esto nos viene fenomenal cuando tenemos una clase un poquito más larga y tenemos que dedicarle un poco más de tiempo. Tenemos más tiempo para dedicarle al aprendizaje. Podemos, a partir de un modelo inicial, complicarlo e ir haciendo otros modelos más sofisticados, ¿vale? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un modelo tan sencillo como este, que es el TREA, que es el modelo de terremoto. Es una máquina que simula terremotos. Aquí veis como un montaje muy sencillito nos permite aprender un concepto muy, muy interesante. Yo recuerdo cuando hubo esa tanda de terremotos por aquí, por Granada, que muchos profes lo montaron en clase y le explicaban mucho a los niños para que entendieran un poco la seguridad de los edificios y todo eso. Con ese modelo se entendía bastante bien. Bueno, como decía, aquí tenemos esta biblioteca de montajes que nos viene bien también cuando proponemos algún proyecto libre. Cuando tenemos una idea, queremos hacer algo y decimos, ¿qué necesitamos? Pues aquí necesito una grúa y necesito también un movimiento de forma de puerta. Pues vemos que aquí tenemos el modelo de grúa donde me explica cómo hacer esto y cómo podemos hacer una puerta que suba y baje, como el 6A y el 5B. Pues podemos, a partir de estos modelos, intentar combinarlos para hacer algo un poquito más complejo. Y lo mismo que tenemos la idea de montaje, también tenemos la idea de programación en el siguiente icono. Y aquí lo que tenemos son pequeños ejemplos, muy cortitos, si os fijáis tienen solamente unos poquitos bloques, pero que nos explican cómo hacer determinada cosa. Si yo, por ejemplo, quiero hacer que mi motor acelere progresivamente, pues veis que tenemos en el 1A, tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo hacerlo. O si lo que yo quiero es que el motor pare cuando detecte alguna cosa, pues bajamos un poquito y nos encontramos que aquí tenemos directamente lo que son las paradas con los distintos detectores. Veis que aquí en el 11, por ejemplo, tenemos cómo detectar movimiento, y en los siguientes, en el 13, pues tenemos cómo arrancar un motor con sonido o cómo pararlo cuando cambie, ¿vale? O sea, son distintos ejemplos que nos permiten ir construyendo a partir de estas ideas, pues podemos hacer programas más complejos.
Una forma muy buena de utilizar esto es en el típico caso en el que nos encontramos con que hay equipos que terminan mucho antes que los otros, pues esto nos puede servir como variaciones. Hacemos nuestro modelo inicial y a esos equipos que han terminado un poquito antes, pues les proponemos que haga una modificación del proyecto que estamos trabajando con alguna de estas ideas. Y de esa forma, pues tenemos un poquito más de posibilidades de trabajarlo. En definitiva, muy interesante toda esta idea. En el siguiente icono, el que es una cámara, lo que tenemos acceso es a distintas formas de capturar la pantalla. Por ejemplo, podemos hacer una captura de nuestro equipo en un momento dado utilizando la cámara. Podemos utilizar cámara o vídeo. Podemos capturar con la pantalla frontal o con la de atrás, ya sea foto estática o vídeo, o también con la tercera opción podemos hacer una captura del programa que estamos haciendo. Esto nos va a permitir que vayamos documentando lo que vamos haciendo, y todo eso lo podemos hacer con la siguiente opción, la que aparece como un lápiz. En el lápiz lo que no encontramos son una manera de elaborar una documentación asociada a nuestro proyecto. Si tenemos tiempo, a mí me parece una opción excelente el que los chavales cuando hacen algo un poquito distinto, a medida que ya van aprendiendo y trabajan cosas más complejas, pues vayan creando su propia documentación. Si os fijáis, tenemos una forma de estructurarlo, tienen ya como unas plantillas con las que ellos van trabajando, y a esas plantillas pues le añaden, como veis, o bien una foto, o bien un vídeo, o bien un documento. Entonces ellos pueden ir creando una documentación asociada a su trabajo. Por supuesto, en las fotos pues podemos utilizar esas capturas que hemos visto, la captura del programa, y ellos van elaborando la documentación. Me parece algo muy interesante para trabajarlo. En la parte inicial donde estábamos, que nosotros hemos arrancado con nuestro primer proyecto, pues tenemos acceso a todo lo que nuestro día a día nos requiere. Veis que tenemos abajo los proyectos con los que hemos ido trabajando, el primer proyecto que sería ese arranque. En los proyectos de clase, si entramos, nos vamos a encontrar esas ideas para trabajar lo que hemos ido viendo de primeros pasos y de todo esto. Y también es muy interesante la parte que pone recursos para el profesor. Aquí tenemos que detenernos y hay que darle un vistacillo porque resulta muy interesante. Lo primero, yo creo que aunque sea repetitivo, tenemos que ver esas sugerencias, pues yo creo que vale la pena que las repasemos. Y sobre todo, yo creo que este punto, que es muy evidente, lo de que hay que tener una serie de reglas de uso. Y eso vale totalmente la pena. Es una inversión excelente que en las primeras clases nosotros dediquemos un tiempo a que los chavales aprendan a trabajar. Es lo que en otros contextos se suele llamar las normas del taller. Saber estar en un sitio en el que hay muchos elementos compartidos, los elementos tienen que estar ordenados, tenemos que insistir en que todo se tiene que quedar como estaba para que los siguientes que vengan se lo encuentren así, porque a nosotros nos gustaría que nos lo encontráramos ordenado, y tenemos que crear esa disciplina de cuando llegamos, trabajamos de esta forma, vemos los componentes, lo dejamos todo como estaba, somos ordenados, las piezas que se caen al suelo se recogen, no se quedan ahí para que las coja el siguiente, y somos un poquito disciplinados con todo esto. Esto también nos lleva a que nosotros como profes, cuando planifiquemos, tengamos en cuenta que es necesario dar un tiempo dentro de la limitación de tiempo que tengamos. Tenemos que reservar siempre una parte al principio, porque se tarda, y más en las primeras sesiones. Se tarda en preparar, se tarda en encender los ordenadores, en organizarnos, en encontrar el espacio en la mesa para que me quepa la caja, para que tenga el espacio para trabajar. Toda esa pequeña disciplina, que son cosas muy evidentes, pero que llevan su tiempo, y tenemos que ir educándolos para que ellos vayan entendiendo ese procedimiento. Las primeras clases que tienen que ser más relajadas para que invirtamos tiempo en conseguir un poco esa disciplina y ese orden inicial para que tengamos un buen espacio de trabajo, y por supuesto tenemos que reservar un buen rato al principio, cada vez un poquito menos, pero de tiempo para recoger al final, porque se tarda bastante en desmontar, en poner en su sitio, en organizar, en dejar las cajas colocadas. Todo esto es muy importante
que lo hagamos así. Yo muchas veces he intentado que esas primeras sesiones se hagan antes del recreo, porque aunque planifiquemos un tiempo, al principio siempre se nos va un poquito. Entonces, bueno, que tengamos ahí un pequeño recurso para tirar de tiempo, y además si hay alguien que vemos que, bueno, que está un poco, no lo está haciendo como tiene que hacerlo, pues que dedique un poquito de ese tiempo de recreo a terminar esa tarea y hacerla bien. Así para la siguiente vez lo hará un poquito más. Entonces, ese conjunto de reglas, esas normas, que lo mejor es que las consensuéis, sean consensuadas entre todos los profes, y que lo tengáis todo así bien pensado para montarlo y para hacer el arranque. Evidentemente se puede trabajar perfectamente con pareja, funciona muy bien, cada uno con su equipo, y si tienen que ser más de dos, bueno, pues no importa, ya está. Es importante que intentemos que roten las tareas, porque si no, uno se dedica siempre a la programación y el otro siempre al montaje. Bueno, que seamos capaces de darle un poquito de rotación en ese tema para que los dos aprendan de lo mismo. Hay que intentar también que los chavales trabajen la imaginación. Aquí está todo inicialmente, todo está muy pensado con unas normas, con una instrucciones, está todo muy, muy atado, pero es importante darle esa flexibilidad de que ellos se planteen dudas, que le den vuelta, aprovechar esa imaginación desbordante que tienen. Y por supuesto, como yo creo que en este ejemplo está muy clarito, vamos a apostar por lanzar un cohete, aunque luego al final no. Mejor darle unas aspiraciones altas a que vayan simplemente, bueno, a copiar lo que ven en la pantalla sin levantar la cabeza. Vamos a darle la posibilidad de que ellos creen y trabajen y le busquen opciones a todo esto, que yo creo que vale la pena. Si tenemos tiempo en las sesiones, una vez que ya tengan un poquito de manejo, pues es muy interesante el que ellos vayan dándole vuelta, hagan alternativas, trabajen de forma diferente, y vean mucho de las posibilidades que tenemos de trabajo aquí, eh, creando otras opciones, aparte de las que tenemos normalmente. Y no hay que apurarse si no terminan todos los ejemplos, pues no hay problema. Nos vamos a encontrar que hay equipos que van más rápido, que van más lento. Bueno, pues nosotros ponemos una tarea y cada equipo va trabajando como vaya bien, como vaya cómodo. Importante que vayan aprendiendo mucho más, que vayan terminando. No nos vale la pena correr mucho si no hay ahí un aprendizaje interesante todo el proceso. Y bueno, algo va a pasar seguro, que se van a ir perdiendo las piezas. Pues vamos a tener una cajita donde se van guardando todo lo que se encuentra en el suelo, que no sabemos de dónde viene, pues lo vamos guardando en una cajita, y así cuando falten, pues vamos tirando de esa. Personalmente, siempre me gusta etiquetar sobre todo las piezas más importantes, para que sepa directamente cuáles son los componentes, los hubs, para tenerlos localizados y que no se nos traspapele. Así que yo le suelo poner una etiqueta, y que se sepa a qué kit pertenece cada uno de ellos. Esas serían las sugerencias, un poquito de organización de la clase. También tenemos dentro de la documentación, tenemos enlaces a una parte muy interesante de la página de Lego, donde vamos a encontrar un montón de documentación. Si bajamos, por defecto nos lleva a la versión en inglés, pero tenemos una versión en castellano, y en esa versión de castellano tenemos 4 documentos. El de introducción, que nos pone en situación, nos explica lo más básico, cómo arrancar, cómo conectar, la guía más básica del equipo. Y el último, el que aparece como Toolbox, lo que tenemos es como un recetario, una lista de esas ideas para trabajar los conceptos, de esas ideas de montaje, la parte que hemos visto más técnica, más de recursos. Y tenemos 2 guías excelentes, lo que es la guía para el profesor de ciencia y la guía para el profesor de pensamiento computacional, que lo que hace es que nos llevan a esas lecciones un poquito más transversales, en las que trabajamos conceptos, en uno de ellos
pues conceptos más físicos o de ecología, y en la otra más relacionados con la informática, pero muy interesante. Esto, si os gusta, leerlo más en formato PDF o tenerlo impreso para revisarlo o para consulta, pues esos libros, estos PDF, nos vienen muy bien para acceder a ellos, porque nos va a dar bastante información y está todo muy bien organizado. Lego tiene mucha experiencia trabajando con chavales y todo eso, y es una pena no aprovecharlo. Estábamos viendo las guías para el profesor. Aquí tenemos el enlace a las unidades didácticas. ¿Vale? Aquí tenemos muchísimas ideas pensadas para trabajar todo esto. Muchas de ellas están dentro de la aplicación, pero a veces nos encontramos algunas que son distintas. ¿Vale? Podemos encontrarlas también en castellano. Y la idea es que aquí tenemos también otra forma de coger ideas y de trabajar otros conceptos. Y por último, bueno, pues tenemos ahí un enlace con la página de soporte, donde aquí lo que nos vamos a encontrar, hay una guía. Son las mismas guías. Nos lleva al mismo enlace de la guía de los profesores, que es donde lo que hemos visto de las distintas opciones, de la parte de ciencia, la parte computacional y las guías rápidas de acceso, la guía rápida de montaje, que yo creo que para el nivel que estamos está bastante claro. Y esta parte de abajo, lo que aparece en inglés como troubleshooting, aquí lo que nos encontramos son posibles problemas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona si tengo un ordenador con Windows 7? ¿O qué tengo que hacer si necesito reinstalar algún driver? ¿O qué ocurre si en mi iPad no se ve? Y tenemos una serie de soluciones para esos problemas para que los podáis resolver y los veáis funcionando.